En la primera parte del tema que titulamos como el contrato 2-85, se explicó y se dio, está en pantalla, una especie de explicación del contrato de operaciones petroleras de explotación. ¿Qué se está realizando en este contrato? Lee Welmer es un acuerdo, se define como un acuerdo firmado en 1985 entre el gobierno de Guatemala por conducto del Ministerio de Energía y Minas, el MEM, y, ojo, dos empresas, una empresa de origen español y una empresa de origen francés, que posteriormente fueron modificadas y quedaron con lo que actualmente conocemos como Perenco. A ellos se les dotó el campo de explotación petrolero Shang. Estamos hasta arribita al norte de Guatemala, casi en la frontera con México, en el municipio de San Andrés Petén, pero ni que todos los días tuviéramos contratos petroleros. ¿Cómo explicamos brevemente la función de este contrato? Bueno, como bien sabemos, el artículo 121 de la Constitución Política establece los bienes del Estado, ¿no? Y este es uno de los bienes del Estado. En la regulación guatemalteca, en la ley del organismo ejecutivo que establece las funciones del Ministerio de Energía y Minas, también tenemos la ley de hidrocarburos, también inclusive podríamos hablar de la ley de minería en algún momento determinado, que es la gama legal y otras disposiciones reglamentarias. Pues tenemos acá el contrato Perenco, y como bien usted lo trataba en la sesión anterior, ¿no? Las repercusiones que tiene el hecho de que no se haya prorrogado la vigencia del contrato para la explotación precisamente de este recurso, implica desafíos para Guatemala en este momento, ¿sí? Porque tomemos en consideración que si estamos hablando de instalaciones, una capacidad instalada, pues prácticamente, ¿cuál va a ser el procedimiento que se va a abordar en algún momento para la reversión de estos bienes y la entrega formal al Estado de Guatemala? Adicionalmente a esto, como habrán escuchado pues, durante la semana, también se habla de la asignación de recursos para el proceso de pues, sellado o tratamiento de los pozos petroleros, prácticamente para evitar que en algún momento pues, las comunidades que están alrededor puedan tener algún tipo de afectación a nivel de medio ambiente. Oh, bueno, buen punto. Es que hay tantas aristas que tiene ese tema. Creo que definitivamente hay que profundizar, no hay que dejarlo tan a la carrera, precisamente por lo que usted decía al final. Mi preocupación es si el gobierno, que bueno, espero que mejore, o sea, tienen que entender que uno quiere que el gobierno funcione en cualquier momento, pueda tener la capacidad de poder administrar toda esa infraestructura. Usted lo citó bien, había uno de los comentarios en redes sociales de que estamos hablando de más de $2,000 millones en instalaciones, o sea, en infraestructura, maquinaria, pozos, el oleoducto, no sé si está incluido en ese monto, que bueno, en principio tendría que pasar a Administración y Control del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas o la unidad ejecutora o la dependencia que él nombre para el efecto, o si va a contratar a alguien. Pero sí, no lo había visto así como usted lo ponía en su cierre, acerca de que el tema ambiental, porque el tema, a ver, desde mi perspectiva, de lo que he visto, yo no puedo decir ahorita de que estos pozos petroleros estén afectando el ambiente como sí pudieron haberlo afectado cuando se construyeron. O sea, no vamos a decir que no hubo una afectación, porque cualquier cosa que se haga es una contaminación ambiental. Si usted viene y va a poner a su churrasquera de ladrillos y usted corta ahí el monte, pues ya está contaminando, está cambiando la naturaleza. Lo que hay que hacer son esas contingencias para que tenga la menor afectación posible. O sea, el ser humano ya solo por su existencia está contaminando el ambiente. Pero si nos vamos al concepto común que se maneja de contaminación a través de estas grandes estructuras, pues ya pasó, porque ya se construyó, ya se hizo la carretera, ya está funcionando. Y yo creo que la preocupación, y insisto, no lo había pensado así, es la contaminación que puede haber de aquí en adelante con un mal cierre. Chequemos, yo me di a la tarea de buscar para todos los amigos de Derecho al Derecho, ahí está la noticia, el análisis legal de la noticia, es de Prensa Libre, de la periodista Rosa María Bolaños. MEM corre contra el tiempo para cierre de pozos en campos operados por Perenco. Y hay 5 empresas interesadas, establece la noticia del 29 de julio. ¿Qué es el cierre de un pozo petrolero?
A ver, solo como un comentario anterior, yo cuando escucho pozo petrolero, me imagino había una serie de estadounidense, no me recuerdo ahorita el nombre, pero era los años 70, de una familia millonaria que tenía pozos petroleros, o se imagina uno a los árabes. Sí. Uno dice pozo petrolero, pero yo ya me los imagino hasta así de blanco. Es mucho dinero. Tuvimos un país aquí en Latinoamérica, Venezuela, que lamentablemente las ideologías desfasadas destruyeron toda su economía con grandes recursos petroleros. También nuestro vecino México tiene toda una industria petrolera, entonces no entiendo por qué negarse a tener una industria petrolera debidamente regulada, debidamente protegida en nuestras áreas. ¿Por qué Guatemala tiene que negarse a eso? No estoy defendiendo a Perenco ni a ese pozo, sino que ¿por qué negarse? ¿Por qué nos tenemos que quedar siempre en la prehistoria? ¿Por qué no podemos buscar una solución sensata para el desarrollo? Porque antes del programa, Licenciado Welmer citaba un comentario. Casi todos nuestros recursos presupuestarios vienen de los tributos de los guatemaltecos, ¿ya? De los aranceles, de deuda pública. No hemos logrado aprovechar nuestros recursos no renovables para poder capitalizar también las oportunidades presupuestarias. Pero bueno, chequemos brevemente ahí. Cierre de un pozo petrolero se refiere al proceso de detener la producción de un pozo de manera segura y permanente. O sea, se va a detener la producción, ya no va a haber extracción de petróleo. Se colocan tapones de cemento, se restaura el área circundante y bueno, este proceso también es conocido como abandono de pozo. Se realiza cuando un pozo ya no es económicamente viable o cuando ha alcanzado su vida útil. Y entiendo yo, por lo que han comentado algunos expertos en los medios, que no ese es el caso, que todavía existe un volumen de millones de galones de petróleo que se podría explotar. No sé si... Sí, es un buen punto, porque al final estamos hablando de recursos que nos van a ser utilizados por Guatemala y que genera al final costos también para el Estado de Guatemala para el cierre de esos pozos. Sí, porque bueno, ya lo ha explicado el gobierno, ¿verdad? No estaba regulado cuando se otorgó este tipo de contratos, no estaba el modelo de concesiones todavía establecido como lo conocemos ahora. Pero bueno, sigamos chequeando. Ustedes están en casa, nosotros queremos que ustedes lleven información para que siga teniendo los mejores elementos y fundamentos. Y la parte técnica es clave. Ahí tienen en pantalla que cuando se va a realizar un cierre de pozo se analizan temas de seguridad, de impacto ambiental. Nosotros podemos aquí en Derecho al Derecho, junto con ustedes, los legales y regulatorios, y la viabilidad económica. ¿Ya? Es bien relevante analizarlo. Si usted es ingeniero, ayúdenos, por favor. Yo consulté con mi hijo, que es ingeniero civil, me dio esta orientación para poderlo presentar y tener presente, ¿ya? Que son temas de Estado. Mire, pues lo que pasa es que como esto está hasta San Andrés, no lo vemos, o sea, no pasamos a la par de eso y por eso no le ponemos la atención de mérito, pero son los recursos o bienes del Estado. Para poder tomar su mejor decisión, presentamos también de nuevo la línea de tiempo que se presentó en el programa anterior, pero le estamos agregando ahora una gran diferencia. El contrato, como ustedes pueden ver, es del año 85, entra en vigencia la Constitución el 14 de enero, pero ya en el año 86 se emite la vigente Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. En el año 89, la Ley de Áreas Protegidas. En 1990, el decreto 590 declara área protegida la Reserva Maya, donde se encuentra actualmente este pozo. Y un elemento que fue fundamental en el análisis que preparábamos con el licenciado Welmer para ustedes, que ya en el año 96-97 entra en vigencia el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que tiene mucho que ver en la materia de las consultas a las comunidades en el sector y que el licenciado lo podrá explicar como experto mejor que yo. Y recuérdense que en el 97 la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, y ojo con la del 2008, los que no estuvieron en la parte 1, la Ley de Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación es la que permitió la prórroga. Si bajamos a la Ley de Hidrocarburos del 86, esta establecía un plazo máximo de 25 años. Es decir, que este contrato vencía en el 2010. Pero con la reforma del 2008, se logró entonces prorrogar, modificar y ampliar este contrato por 15 años, que la fecha fatídica es el 12 de agosto de 2025. ¿Cuál es el estatus legal en el que estamos ahí, Lic? Porque pues, yo veo muy difícil que en estos días logre solucionar. Ya el gobierno declaró que pues, el discurso ambiental de gobierno, su línea ideológica es no petróleo, pero
también estaban quienes decían que sí se podía continuar hasta que se agotara el pozo y que iba a ser más fácil sellarlo. Pero ¿cuál es la situación legal? ¿Por qué no poderlo? ¿Qué se tenía que haber hecho para poderlo prorrogar? Pero no prorrogar indefinidamente, sino que prorrogar para hacer la etapa de cierre a cargo de Perenco, que es quien conoce su infraestructura y quien ha instalado todo. Porque entiendo que ahora ellos, los de gobierno, quieren traer a otra empresa para que haga ese cierre. Bueno, tomemos en consideración lo siguiente. Primero, si nos enfocamos puntualmente en la infraestructura, la capacidad instalada para el desarrollo de esta actividad de extracción de petróleo, ahora corresponde una fase que se denomina, como mencionaba hace un momento, que es la fase de reversión. Esa fase de reversión implica que el Ministerio de Energía y Minas y todos los demás órganos involucrados al respecto tendrían que conformar una especie de comisión que se encargue precisamente de llevar a cabo los procesos de recepción formal de todos esos activos que corresponden precisamente a esta actividad. Es un proceso complicado porque acordémonos que estos son bienes que van a pasar a ser parte del Estado y los bienes del Estado tienen una regulación como tal que implica un proceso. No es así como que, bueno, termina el contrato, gracias Guatemala y nos vamos, pues aquí está la llave. Aquí ustedes me cuentan si tienen alguna duda, no se puede. O sea, sencillamente hay obligaciones que obviamente Perenco tiene que cumplir con el Estado de Guatemala y esas disposiciones entrarían en esta fase que venga una vez el contrato, pues obviamente cumpla la fecha de vigencia. Para ahora tenemos la fase administrativa que quedará precisamente documentado para la recepción formal de esta. Ahora, tomemos en consideración que el Estado de Guatemala, a través de los órganos competentes, tiene que anticipar que aquí estamos hablando también de proyectos, infraestructura como tal, porque el cierre de los pozos, como bien usted citaba, pues es un proceso muy técnico y eso implica erogación de recursos. ¿Quién va a erogar esos recursos? El Estado. Muy bien. Eso será a través de un acuerdo gubernativo que en momentos asignan una cantidad de dinero que ustedes habrán visto en algún momento y estos pues tendrán que canalizar a través de la alternativa de ejecución que tenga el gobierno, ¿no? Porque imagino que tendrá una alternativa para la ejecución. Y voy a interrumpir ahí, y eso es importante. Yo no he revisado el presupuesto aprobado del Ministerio de Energía y Minas el año pasado por el Congreso, pero no sé si tienen ya la partida ellos. Si ellos desde el año pasado dijeron, bueno, aquí está la partida que va a apartar el gobierno de Guatemala. La partida presupuestaria es el volumen de dinero debidamente destinado, por decirlo de una forma muy coloquial, para ese gasto. No sé si ellos van a tener ese recurso para... A ver, ¿cómo lo explico? Imagínense que usted es el gerente de Perenco y que hoy es el 12 de agosto de 2025 y que son las 23 horas con 55 minutos. Faltan 5 minutos para que se acabe el 12 de agosto y pues ahí va a estar a la par el gobierno de Guatemala y ahí sí que literalmente aquí está la llave, aquí están los códigos de las computadoras, aquí está todo porque Perenco ya no tendría funciones a partir de esa fecha. Entonces lo que usted está estableciendo es puchica, también súper válido. ¿Cómo se preparó el Estado de Guatemala para eso? Porque lo discutimos una vez con el caso de la autopista Palín-Escuintla, que no empieza la transición a partir del 13 de agosto. No, la transición tiene que estar ya en proceso. Ya los equipos técnicos del MEM tienen que estar a la par de los equipos técnicos de Perenco, siendo capacitados y todo, porque la intención es que cuando sale Perenco, perfectamente el Estado puede seguir explotando ese petróleo y empezando las disposiciones de cierre. Pero no sé, porque no tenemos a nadie en Perenco que nos explicara ese punto, pero creo que es relevante porque, como yo le preguntaba, si el plazo ya no se puede prorrogar, ¿qué es lo que venía? Sí, definitivamente. Y tomamos en consideración que como lo que expuso usted muy bien al inicio, no todos los días tenemos el cese o el cierre prácticamente de un pozo como este en Guatemala. Es un tema muy técnico, definitivamente el carácter previsorio que tendría que tener la autoridad correspondiente es, bueno, si estamos frente a un escenario, es que en algún momento sí se esperaba que en el Congreso de la República se aprobara una prórroga como esta, y estamos hablando de que en el mes de julio no hay consensos en el Congreso de la República para entrar a conocer una iniciativa como esta, pues el ministerio no podría estar dependiendo de una decisión de un organismo distinto. Entonces ellos tendrían que estar preparando, no sé si lo hicieron al final, sus equipos con el acercamiento a Perenco para llevar a cabo este proceso. Porque al final, como le decía,
hay un proceso de responsabilidad tanto para Perenco como para las mismas autoridades en Guatemala en la recepción que corresponde. Cerrar un pozo no es así como que, bueno, perdón por lo coloquial, pero no es así como que colocamos un tapón y listo, ¿no? O sea, de un momento a otro se no es como cuando se quiebra un chorro y uno le pone una toalla ahí enrollándolo. Una llave que cierra, no sé, me imagino que tal vez el experto, yo creo que sería un ingeniero que podría exponer al respecto, pero ¿qué pasa entonces con el petróleo que se pueda extraer después del 12 de agosto? ¿Se va a extraer o no más petróleo? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a administrar los recursos? ¿Cómo se van a canalizar? O sea, surge una arista de preguntas, de cuestionamientos, que prácticamente tendríamos que estar atentos del 12 en adelante para saber cuál será el proceso técnico de recepción y cierre. Y raro que el gobierno no haya salido a explicarlo con sus tiktokeros y sus videitos que le gusta hacer y todo. Bien hubieran podido hacer una capacitación de miren, así se hace esto es lo que va a pasar. Pero creo que no lo hacen porque no saben ellos ni tampoco muy claro qué es lo que va a suceder. Y esa es mi preocupación, porque Perenco ya no va a tener responsabilidades a partir del 13 de agosto. Y ahí sí hay riesgo ambiental de que no exista el personal adecuado con competencia o debidamente preparado, certificado, calificado para administrar semejante instalación millonaria. No sé, sigo todavía así en shock con ese tema que usted me ilustró. Voy a colocar en pantalla, por cuestiones de tiempo, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Es el expediente 2861-2010. Aquí se presentó una acción de amparo por parte de un ente autónomo, creo que fue la Universidad de San Carlos, donde discutían de que no se debía haber prorrogado ese contrato. Acuérdense que se prorroga en el 2010. Y la tesis que tenía planteado el amparista es de que la reforma se emitió después de que el contrato estaba vigente, pero la Corte estableció que es válido. Chequémoslo, miren. No puede estimarse retroactiva la aplicación de la reforma al artículo 12 de la Ley de Hidrocarburos, dado que al momento de su entrada en vigencia, los contratos petroleros aún no habían vencido y al momento de la prórroga, la reforma relacionada se encontraba rigiendo. Y insisto, la iniciativa que se presentó para poder reformar la Ley de Hidrocarburos y que diría no hacer una prórroga de nuevo para contratos, sino una prórroga para poder hacer el cierre adecuado, pues la idea era buena. Sé que los ambientalistas, sé que las regalías son muy bajas, sé que hay muchas aristas, pero me preocupa más, y lo insisto por tercera vez porque el licenciado Welmer lo advirtió en su primera participación, hay que ver qué capacidades tiene el gobierno. Acuérdense que no es que tengamos personal petrolero por toda la República de Guatemala, es gente muy especializada en esta materia. También, porque se nos agota el tiempo para este punto, sugiero que puedan descargar de la página del conap.gov.gt el plan maestro. Este es el plan maestro que corresponde a ese primer elemento que se emitió para regular todo lo relativo al Parque Nacional y Biotopo Laguna del Tigre, pero pues, hay que ser conscientes que creo que el menor de los problemas de esa área es precisamente el pozo petrolero que administra Perenco. Hay asentamientos ilegales, hay depredación, hay invasiones, hay incendios forestales, hay deforestación, hay ganadería, hay narcotráfico, hay contrabando, lotería, hay problemas por montón. Y el poder tener esa estructura, que también está protegida por miembros del Ejército, de la Policía Nacional, mantener una presencia del Estado es sumamente oportuna. Les recuerdo también que platicamos la vez anterior, ahí pueden verlo en la imagen, que estos pozos están casi en la frontera con México. Ya expertos han explicado que ese manto petrolífico subterráneo es enorme, pues como unas 2 montañas gigantescas. México se va a beneficiar de esos cierres. Y el gobierno, que preocupa a muchos de los que están criticando el cierre, anunció que la empresa estatal Pemex asesora al Ministerio de Energía y Minas MEM en el proceso de cierre petrolero. ¿Ya? Entonces informó el MEM que a través de la cooperación bilateral se obtuvo el respaldo de la compañía estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Pero, veamos el análisis legal de la noticia. ¿Qué se dice de Pemex a nivel general? El Fondo de Inversiones del Gobierno de Noruega sale de Pemex por la sospecha de corrupción.
Una más de corrupción en Pemex. Otra noticia más, y todavía ahorita de julio de 2025, del Imparcial en México. Mientras Pemex es señalada por corrupción y deuda impagable, se descubrió que la petrolera mantiene en secreto los resultados de 5 auditorías y no se podrá conocer la información hasta 2028. Y de rebote, Odebrecht y hasta la prima de AMLO registra el Fondo Noruego como casos de corrupción en Pemex. Es decir, que el gobierno de Bernardo Arévalo está trayendo a una de las empresas petroleras más señaladas de corrupción para que se encargue del cierre del pozo. Asesorar. Asesorar, buen punto. Gracias por la... Asesorar. Asesorar. No ¿cierto? Cerrarlo. Porque cerrarlo ya implica un tema de infraestructura que en calidad de asesor. Sí, no hay responsabilidad. Responsabilidad a partir del 13 de agosto de este año, 2025, va a corresponder al gobierno de la República de Guatemala. Es decir, lo que pase a partir de esa fecha es responsabilidad de Bernardo Arévalo y su equipo. Ojalá que en esta sí pues, pueda acertar el presidente. Casi que es difícil, ¿va? Pero son retos bastante fuertes que se den. Muy bien. Seguimos con el análisis legal de la noticia en Derecho al Derecho. Sus comentarios son bienvenidos. Por favor, apórtenos ahí todos los elementos para la tercera parte final en el siguiente programa. Y yo titulé esta noticia como Derechos Humanos de los Oficiales del Ejército. Si denuncian a su autoridad, los darán de baja. ¿Será que tendrán miedo de aquí en adelante los oficiales y la tropa del ejército de no denunciar? Se conoció de que se formalizó la baja del coronel Barrios, que fue quien presentó la acción de amparo por el nombramiento, por la prórroga en el nombramiento ilegal del actual ministro de la Defensa. Ya hemos discutido mucho este tema, solo lo pongo en pantalla para las nuevas personas que están empezando a seguir Derecho al Derecho en ETV News, y que habíamos explicado de que pues, el actual ministro de la Defensa ya cumplió los 33 años de servicio, tenía que pasar como oficial en apresto, así como lo hizo el general, en ese momento jefe de Estado Mayor de la Defensa, Hermelindo Chos, y todos los demás. Solo él fue el que el presidente, pues de forma ilegal, yo sí sostengo que de forma ilegal sigue ocupando un cargo, a pesar de que la norma de la Ley Constitutiva del Ejército es bien clara. El coronel Barrios presentó una denuncia, presentó también un amparo, y entonces este fue el motivo de la sanción. Yo lo voy a transcribir mejor aquí. Dice que según el ejército incurre en actos indecorosos o desonestos con otra persona. Ya nos reímos un poquito de ese argumento tan falaz. Ahí tienen al lado izquierdo de la pantalla el artículo 8, literal A, numeral 4, faltas gravísimas, ¿verdad? Se refiere a que los miembros del ejército que incurren en actos indecorosos o desonestos con otras personas. Incurren en actos indecorosos con otras personas, o sea que tiene que venir un mayor, un teniente, un capitán y con otras personas realizar actos deshonestos. Pero me cuesta, la vez pasada se me salió la risa, no lo pude controlar. Es que miren, lean la sanción, dice. Incurren actos indecorosos con otra persona, colocan de primero, ¿verdad? Por haber actuado en contra del señor general de división. A ver, ya lo pusimos una vez en pantalla, vuelvo a colocarlo, vean la norma. Incurra en actos indecorosos con otras personas, no contra el ministro. Con es juntamente en compañía. Entonces el coronel tendría que haber realizado el acto deshonesto con el general. No voy a poner ejemplos porque me daría pena poner ejemplos de eso. No contra el general. Por eso dice otra, para explicar la semejanza entre dos o más cosas y persona, pues ni que fuera necesario. Una gran diferencia con que la locución adverbial en contra. Entonces ya dijimos que la gramática es una debilidad de muchos en esta materia. Y el Ministerio de la Defensa el 29 de julio de 2025 resolvió una solicitud de revisión que efectuó el coronel acerca de su sanción. Aquí está el nombre del coronel, el coronel Miguel Barrios Martínez es el afectado, y vemos en el párrafo, por favor, que el fundamento que están utilizando para darle de baja es el artículo 8, literal A, numeral 4, que ya expusimos, y pues definitivamente andan extraviados en el Ministerio de la Defensa en ese
tema. Pero bueno, esto va a estar sujeto, me imagino, a revisiones posteriores en tribunales de trabajo y previsión social por la naturaleza laboral de esta materia. Esto no es de materia del tribunal militar. Y veamos, por favor, quién es el que firma la sanción. Casualidad, el mismo ministro de la Defensa Nacional. Wow, qué complejo, ¿verdad? El ministro es el denunciado, el ministro es el que aplica la sanción definitiva de baja. Más conflicto de interés o irregularidad, se ve muy mal. Yo no creo que sea una mala persona, no conozco al ministro de la Defensa, no puedo decir en funciones, porque realmente ya no debería estar en el cargo, Sáenz Ramos, pero efectivamente creo que va a quedar más manchado el récord del general Sáenz que el del coronel por este tipo de acciones. Bueno, definitivamente es un procedimiento que es digno de analizar un poco en derecho comparado, pues en otras legislaciones existen cortes, o sea, órganos colegiados, precisamente para evitar que una sola persona, que en algún momento puede tener algún conflicto de interés, pueda entrar a conocer de algún tipo de sanción disciplinaria tan drástica como esta, ¿no? Sí, no, es que aquí lo que me preocupa, dije si el coronel tenía la razón o no tenía la razón, si Sáenz tenía o no. Aquí el precedente es que si usted denuncia a su autoridad superior, entonces usted va a ser dado de baja el ejército. Eso es muy delicado, le acaban de abrir una puerta a la impunidad y al crimen enorme, porque no me refiero al ministro Sáenz, puede venir cualquier otro ministro después, y si viene el jefe financiero, que es coronel, o viene el jefe de abastos, que es un capitán, y ve que se están cometiendo delitos, no denuncio porque si no me van a dar de baja. No, yo calculo que aquí sí es un tema que se sale realmente de los alcances que nosotros le hemos podido dar en este programa y que le han dado muy poca gente. Si se dan cuenta, toda la gente seguidora de gobierno, todos los especialistas, tiktokeros y analistas de gobierno no han salido a discutir el tema porque saben que el gobierno aquí está totalmente equivocado con este actuar. Presumo que este tema en la vía judicial lo va a obtener con una respuesta favorable el coronel por estos abusos que está recibiendo, pero bueno, no se sabe, ¿verdad? No se tiene noticias del amparo que él presentó, no he visto yo noticias en medios y aquí está el análisis legal de la noticia. Con lo que salen noticias en redes sociales, le traemos a usted la información para que usted lo pueda tener. Y sí sostengo, por supuesto que los miembros del ejército tienen derechos humanos. Todos los habitantes de la República ostentamos derechos humanos. No esté confundiendo con la lamentable situación que vivió nuestra República de Guatemala de 1996 para atrás y todavía unos años posteriores en el conflicto armado interno. Claro que es doloroso, se respeta el dolor de las familias que fueron afectadas de ambos bandos, tanto de miembros de la guerrilla como de miembros del ejército, e inclusive la propia sociedad civil que no estaba involucrada y también sufrió afectaciones. O sea, no estamos diciendo que no, pero por supuesto que tiene derechos humanos el coronel que denunció. Denunciar es un derecho humano, el derecho de petición, libre acceso a los tribunales de justicia, derecho de defensa. Lamento que no tengan, no sé cómo decirlo, la ética militar o profesional para entender un general que si lo denunciaron y no era denuncia, pues que le dé confianza a su personal, ¿verdad? Pero aquí es la represalia de siempre, ¿verdad? Lamentable porque el general tuvo una oportunidad muy buena para poderse mandar una señal de liderazgo positivo y prefirió usar este abuso desde el cargo que ya se le venció el plazo para poder actuar de esta forma. Es una reflexión a las que se les invita, no se pongan bélicos, porque sé que también tienen su lado bélico los militares, ¿no? Pero aquí estamos en otra época democrática, tenemos libre emisión de pensamiento y el objetivo es aportar desde la academia y la ciencia en este tema. Y usted, recuérdese, también comente, no hay que tener miedo. Porque, ya lo hemos dicho, la cobardía está pasada de moda.